En nuestra lección anterior examinamos la faceta de Wilhelm Wundt como fundador de la psicología experimental. Recorrimos el laboratorio de Leipzig, la introspección controlada, la apercepción, la síntesis creadora. Pero Wundt sabía que el laboratorio tenía límites. Hay procesos mentales que no pueden aislarse en un taquistoscopio, que no pueden medirse en milisegundos. El lenguaje, el mito, la costumbre, productos de la mente colectiva que se despliegan a lo largo de siglos. Para ellos concibió Wundt una segunda psicología, complementaria de la experimental. La denominó como la psicología de los pueblos. A esta obra monumental, 10 volúmenes publicados entre 1900 y 1920, dedicamos la lección de hoy. El primer Wundt, el del laboratorio de Leipzig, había definido la psicología como ciencia de la experiencia inmediata. Pero esa definición contenía una pregunta que el propio Wundt no podía eludir. ¿Es toda la vida mental accesible a la introspección experimental? Hay fenómenos que ningún taquistoscopio puede capturar. El lenguaje, con sus gramáticas que evolucionan a lo largo de siglos. El mito, con sus narrativas que ninguna mente individual ha inventado. La costumbre, con sus normas que obligan sin necesidad de leyes escritas. ¿Cómo puede la psicología estudiarlos sin traicionar su aspiración científica? El problema tiene dos caras. La primera es metodológica. La introspección experimental exige un sujeto entrenado que observe su propia conciencia en condiciones controladas. Pero, ¿quién es el sujeto del lenguaje? ¿Quién es el sujeto del mito? No hay un individuo que produzca estos fenómenos. Son productos de la interacción colectiva a lo largo de generaciones. La segunda cara es teórica. ¿Existe algo así como una mente colectiva, un espíritu de los pueblos, o es solo una metáfora para hablar de individuos que interactúan? Wundt creyó que la psicología debía completarse con una segunda rama, dedicada específicamente a estos fenómenos. No en competencia con el laboratorio, sino como su complemento necesario. A esa segunda rama la llamó psicología de los pueblos. La Volcker Psychology es una obra de dimensiones colosales. 10 volúmenes publicados entre 1900 y 1920, cuando Wundt contaba ya entre 60 y 88 años. Se organiza en 3 grandes bloques temáticos. Los 2 primeros volúmenes están consagrados al lenguaje. Su origen, su estructura, su papel en la formación del pensamiento colectivo. Los 3 siguientes, al mito. La religión como primera forma de explicación del mundo, anterior a la ciencia y a la filosofía. Y el resto, al ámbito más amplio de la costumbre. El derecho, el arte, la organización social. Pero esta obra no surgió de la nada. Décadas antes, Wundt había preparado el terreno con su monumental Lógica, en 3 volúmenes, donde ya apuntaba su teoría del pensamiento colectivo, y con su Ética, donde examinaba el origen social de las normas morales. La Volcker Psychology ha sido, durante mucho tiempo, la gran olvidada de Wundt. La imagen del fundador del laboratorio eclipsó por completo al teórico de la mente colectiva. Sin embargo, el propio Wundt la consideraba la culminación de su proyecto. Su último gran discípulo, el antropólogo noruego Fredrik Barth, recordaba haberle oído decir que la psicología experimental era solo una preparación para su verdadera obra, la psicología de los pueblos. Hoy, tras décadas de olvido, esta faceta de Wundt está siendo redescubierta. La psicología de los pueblos no fue una ocurrencia juvenil. Wundt la emprendió cuando ya era el psicólogo más célebre del mundo, con su laboratorio convertido en lugar de peregrinación para estudiantes de todos los continentes. Tenía 68 años cuando publicó el primer volumen, y 88 cuando apareció el último. Fue, literalmente, la obra de toda una vida. ¿Por qué dedicar 20 años a este proyecto, cuando su fama como fundador de la psicología experimental estaba ya asegurada? Porque Wundt creía que la psicología experimental era solo la mitad de su proyecto. Para entender la Volcker Psychology hay que situarla en una larga tradición alemana de reflexión sobre el Volksgeist, el espíritu del pueblo. Desde Herder y Hegel, el lenguaje, el mito y la costumbre se consideraban no creaciones individuales, sino manifestaciones de una mente colectiva que evoluciona históricamente. Pero en la época de Wundt, esta tradición se encontraba en el centro de un intenso debate académico. Wilhelm Dilthey, el gran rival filosófico de Wundt, había defendido que las ciencias del espíritu, la historia, la filología, la filosofía, tenían un método propio, distinto del experimental.
Lo mental colectivo no se podía explicar desde las leyes de la causalidad física. Wundt aceptó la distinción entre los dos tipos de ciencia, pero se negó a separarlas. La psicología, sostenía, era el puente entre ambas. La psicología de los pueblos era la prueba de que podía tenderse. Durante las últimas décadas del siglo XIX, varias disciplinas habían proporcionado a Wundt las herramientas que necesitaba. La filología comparada de los hermanos Grimm había mostrado que las lenguas evolucionan según leyes que ningún hablante individual controla. La antropología de Edward Taylor, con su concepto de cultura como producto colectivo, ofrecía un modelo para estudiar el mito y la costumbre. Y la lingüística de Wilhelm von Humboldt, con su distinción entre la lengua como producto y el lenguaje como actividad creadora, proporcionaba el marco para entender el lenguaje como proceso psicológico. Wundt no partió de cero. Integró todas estas influencias en un proyecto que pretendía ser, a la vez, psicológico, histórico y filosófico. Llegamos al núcleo teórico de la segunda gran rama del proyecto wundtiano. En su lógica de 1880, Wundt anticipó la definición que guiaría los 10 volúmenes de su obra magna. La psicología de los pueblos es la ciencia de aquellos productos espirituales que surgen de la vida en común de los seres humanos. Detengámonos en cada término. No se trata de una ciencia del alma colectiva como entidad mística, sino de una ciencia de productos, de creaciones, de fenómenos que ningún individuo produce por sí solo. ¿Qué tipo de productos? Aquellos que surgen de la interacción social a lo largo del tiempo. No la sensación que un sujeto registra en un taquistoscopio, sino la gramática de su lengua materna, que heredó sin haberla elegido. No la percepción de un estímulo, sino los mitos con los que su comunidad explicó durante siglos el origen del mundo. No el tiempo de reacción, sino las normas morales que regulan su conducta sin necesidad de leyes escritas. Estos fenómenos no pueden estudiarse en el laboratorio. Exigen otro método, el análisis histórico comparativo. Del mismo modo que la filología compara lenguas para reconstruir su evolución, la Völkerpsychologie compara mitos, costumbres y sistemas jurídicos para reconstruir el desarrollo del espíritu humano. Wundt organizó su investigación en 3 grandes dominios. El primero es el lenguaje. No lo estudia como un sistema abstracto de reglas, sino como una actividad viva, como la expresión más directa del pensamiento colectivo. Cada vez que un niño aprende a hablar, argumenta Wundt, está interiorizando siglos de evolución mental acumulada en las estructuras gramaticales. El segundo dominio es el mito. Para Wundt, la mitología no es superstición, sino la primera forma de explicación del mundo que se dio la humanidad. Antes de la ciencia y la filosofía, el hombre explicó el origen del cosmos, de la vida y de la sociedad mediante narraciones sagradas. El tercer dominio es la costumbre, en el sentido más amplio. El derecho que regula los conflictos, el arte que expresa la sensibilidad colectiva, la moral que orienta la acción. Los 3 dominios forman un continuo. El lenguaje proporciona las categorías, el mito las primeras explicaciones, la costumbre las normas. Es crucial entender que la Völkerpsychologie no fue una ruptura con la psicología experimental, sino su complemento. Wundt no abandonó el laboratorio. Sostuvo que la mente humana tiene 2 dimensiones irreductibles. La primera es individual. Sensaciones, percepciones, sentimientos, actos de atención. Para ella sirve el experimento. La segunda es colectiva. Lenguaje, mito, costumbre. Para ella sirve el análisis histórico. Ambas psicologías son necesarias porque el ser humano es, a la vez, un organismo que siente y un miembro de una comunidad que hereda siglos de cultura. La psicología completa debía abarcar las 2 caras. Wundt no se limitó a proclamar que hacía falta una segunda psicología. Como en su proyecto experimental, ofreció razones para sostenerlo. Esas razones no eran menores. Afectaban a la naturaleza misma de la mente y al alcance de la ciencia psicológica. Examinemos los 3 argumentos principales que sustentan la necesidad de una psicología de los pueblos. El primer argumento es una constatación de límites. Wundt sabía mejor que nadie lo que el laboratorio podía ofrecer. La introspección experimental permitía descomponer la conciencia en sus elementos: sensaciones, percepciones, sentimientos, actos de atención. Permitió medir tiempos de reacción, umbrales de percepción, lapsos de memoria. Pero Wundt también sabía lo que el laboratorio no podía ofrecer. ¿Cómo explicar el origen del lenguaje mediante un experimento?
¿Cómo reproducir en un laboratorio la formación de un mito que tardó siglos en desarrollarse? ¿Cómo aislar en condiciones controladas la evolución de un sistema jurídico? Los procesos superiores del espíritu humano no se prestan al análisis experimental. Exigen otro enfoque. Si la psicología quería ser la ciencia de toda la vida mental, debía desarrollar un método distinto para aquellos fenómenos que el laboratorio no podía alcanzar. El segundo argumento es más profundo y afecta a la naturaleza misma de la mente. Wundt sostenía que la vida mental no se agota en el individuo. El lenguaje que hablamos no lo hemos inventado nosotros. El mito que narra nuestra comunidad no tiene un autor individual. Las normas que regulan nuestra conducta no las ha decidido una sola persona. Son productos colectivos, resultado de la interacción de innumerables individuos a lo largo de generaciones. Ignorar esta dimensión colectiva, argumentaba Wundt, es mutilar la psicología. Existe una causalidad psíquica que opera en el nivel de los grupos, las comunidades, los pueblos. Esa causalidad no puede reducirse a la suma de psicologías individuales, del mismo modo que una lengua no es la suma de los actos de habla de sus hablantes. Hay un nivel emergente, específicamente colectivo, que requiere su propia ciencia. El tercer argumento concierne al método. Si los productos mentales colectivos se despliegan en el tiempo, siglos, a veces milenios, entonces no pueden ser estudiados con las herramientas del experimento. El experimento controla variables en un instante, pero el lenguaje, el mito y la costumbre se entienden en su desarrollo. Wundt propuso el método histórico comparativo. Del mismo modo que la filología del siglo XIX había reconstruido la evolución de las lenguas indoeuropeas comparando sus formas, la psicología debía comparar los mitos, las costumbres y los sistemas jurídicos de distintos pueblos para reconstruir las etapas del desarrollo espiritual humano. Wundt no estaba inventando el método. Estaba aplicando a la psicología lo que disciplinas como la lingüística y la antropología ya practicaban. La originalidad de su propuesta consistió en sostener que ese método no era un préstamo de otras ciencias, sino el método propio de una segunda psicología, tan científica como la experimental. La Volcker Psychology no fue un apéndice del proyecto wundtiano. Fue una propuesta que transformó la concepción misma de lo que la psicología podía y debía ser. Sus implicaciones se extendieron al método, a la organización del saber, al diálogo con otras disciplinas y al futuro de la propia psicología. Examinemos las 4 implicaciones principales. La primera implicación es metodológica. Wundt estableció que la psicología no tiene un solo método, sino 2. El experimento, con su control de variables y su medición precisa, es el instrumento adecuado para los procesos elementales de la conciencia individual: la sensación, la percepción, la atención. Pero hay otra dimensión de la vida mental, la que se despliega en el lenguaje, en el mito, en la costumbre, que exige otro método. Ese método es el análisis histórico comparativo. Ambos son científicos, ambos son necesarios. La segunda implicación es institucional. Con esta doble metodología, Wundt situó a la psicología en un lugar único. Dilthey había trazado una frontera nítida entre las ciencias de la naturaleza, que explican, y las ciencias del espíritu, que comprenden, y sostenía que la psicología pertenecía a estas últimas. Wundt le dio la razón a medias. Sí hay 2 tipos de ciencia, pero la psicología no está de un solo lado. Es el puente entre ambos. Es la única disciplina que puede reclamar ese lugar de bisagra en el mapa del saber. La tercera implicación afecta al diálogo con otras disciplinas. La Volcker Psychology no era una empresa solitaria. Wundt la concibió como un espacio de encuentro con la lingüística, que estudia las lenguas, con la antropología, que estudia las culturas, con la historia, que estudia los acontecimientos, con la filología, que estudia los textos. La psicología no debía aislarse en el laboratorio, como si la mente existiera en el vacío. Debía integrar los saberes sobre el ser humano que otras disciplinas habían acumulado. La Volcker Psychology fue, en este sentido, un proyecto interdisciplinar antes de que existiera la palabra. La cuarta implicación mira hacia el futuro. Durante décadas, la Volcker Psychology fue olvidada. La psicología experimental triunfó, se expandió, se diversificó. La obra de Wundt sobre los pueblos quedó arrumbada como una curiosidad de vejez. Pero el tiempo ha hecho justicia. Hoy se reconoce que la Volcker Psychology anticipó debates centrales de la psicología del siglo XX. La psicología social, desde Mead hasta Lewin, retomó la pregunta por la mente colectiva. La psicología cultural, desde Vygotsky hasta Brunner,
Insistió en que la mente se forma en la interacción social mediada por herramientas culturales. La psicología del desarrollo comprendió que el niño no solo madura biológicamente, interioriza siglos de evolución cultural depositados en el lenguaje. Wundt no vio cumplido su sueño de una psicología completa, pero plantó las semillas de la que aún estamos construyendo. La Volcker Psychology dejó cuestiones abiertas que aún hoy generan debate. La primera es conceptual. ¿Qué estatus tiene el Volksgeist, el espíritu del pueblo? ¿Es una entidad real, una mente colectiva que existe por encima de los individuos? ¿O es una metáfora para describir patrones de interacción social? Wundt nunca lo aclaró del todo, y la ambigüedad ha pesado sobre su obra. La segunda cuestión es de viabilidad. ¿Puede una sola disciplina abarcar dos métodos tan distintos como el experimento y el análisis histórico comparativo? ¿No fue el proyecto de Wundt demasiado ambicioso para ser realista? Algunos críticos sostienen que Wundt nunca logró integrar realmente las dos ramas de su psicología. La tercera cuestión afecta al estatuto científico de la propia Volcker Psychology. Quien se adentra en sus páginas no encuentra experimentos ni datos cuantitativos, sino vastas reconstrucciones históricas, comparaciones entre culturas, reflexiones sobre el origen del lenguaje y del mito. ¿Es esto psicología o es filosofía de la cultura? ¿Encaja en el canon de la psicología científica actual? La cuarta cuestión es histórica. ¿Por qué la Volcker Psychology fue olvidada durante casi un siglo? ¿Fue un fracaso intrínseco, una obra que no estaba a la altura de su ambición? ¿O fue marginada por una psicología que, en su afán por ser reconocida como ciencia natural, decidió ignorar todo lo que no cupiera en el laboratorio? El debate sigue abierto. La Volcker Psychology ha suscitado valoraciones muy contrapuestas entre los historiadores de la psicología. Kurt Danziger, el gran revisionista de la historiografía wundtiana, sostuvo que fue una pieza esencial del proyecto de Wundt, no un añadido de vejez. A su juicio, la Volcker Psychology fue la respuesta de Wundt a Dilthey, una psicología que aceptaba la distinción entre ciencias de la naturaleza y del espíritu, pero que se negaba a romper la unidad de la disciplina. No hay dos psicologías separadas, hay una psicología con dos métodos. Arthur Blumenthal fue aún más lejos. Para él, el Wundt que merece ser recordado no es el del laboratorio, sino el de la Volcker Psychology. Conceptos como la apercepción y la síntesis creadora, que en la psicología experimental parecían forzados, adquieren su pleno sentido cuando se aplican a la mente colectiva. La cultura, el lenguaje, el mito son los verdaderos productos de la síntesis creadora. Frente a estas reivindicaciones, Wolfgang Brimmann emitió un juicio severo. La Volcker Psychology, sostuvo, fue un fracaso intelectual. Su método no era riguroso. Wundt trabajó con fuentes etnográficas de segunda mano, y su impacto en la psicología posterior fue casi inexistente. 3 lecturas, 3 veredictos muy distintos sobre la obra más ambiciosa de Wundt. Llegamos al final de nuestra segunda lección sobre Wilhelm Wundt y, con ella, cerramos nuestro estudio del fundador de la psicología científica. 3 ideas merecen ser retenidas. La primera es que la mente, para Wundt, tiene 2 dimensiones irreductibles. La que estudia el laboratorio, sensaciones, percepciones, actos de atención, y la que estudia la Volcker Psychology, lenguaje, mito, costumbre. No son 2 psicologías rivales, son 2 caras de una misma empresa. Wundt dedicó la primera mitad de su vida a la primera y la segunda mitad a la segunda. Su obra completa abarca ambas. La segunda idea es que Wundt se negó a elegir entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Dilthey había trazado una frontera que parecía insalvable. Las ciencias naturales explican, las ciencias del espíritu comprenden. Wundt respondió que la psicología podía hacer ambas cosas. El experimento explica los procesos elementales. El análisis histórico comparativo comprende los productos colectivos del espíritu. Ambos métodos son legítimos, ambos son científicos, ambos pertenecen a la misma disciplina. La psicología no es una ciencia natural ni una ciencia del espíritu. Es el puente entre ambas. La tercera idea mira al legado. La Volcker Psychology fue, durante casi un siglo, la gran olvidada de Wundt. La imagen del fundador del laboratorio eclipsó por completo al teórico de la mente colectiva. Pero el tiempo ha ido haciendo justicia. Hoy reconocemos que Wundt anticipó preguntas que la psicología social, cultural y del desarrollo retomarían décadas después. Por eso cerramos con esta frase.
Wundt no fundó una psicología, sino dos. Y creyó, hasta el final de sus días, que solo juntas merecían el nombre de ciencia de la mente. Para quien desee profundizar en la Volcker Psychology, la fuente primaria es la propia obra de Wundt, los 10 volúmenes publicados entre 1900 y 1920, así como su lógica, donde anticipó las bases del proyecto. En cuanto a los estudios, Kurt Danziger ofrece el mejor análisis del lugar de la Volcker Psychology en el conjunto del proyecto wundtiano. A su vez, como hemos comentado anteriormente, Arthur Blumenthal también reivindicó el valor de esta faceta olvidada del psicólogo. Y, por último, el volumen colectivo editado por Wolfgang Brinman reúne las perspectivas más influyentes, incluida la crítica severa del propio Brinman, sobre esta obra monumental. En la próxima lección dejaremos Leipzig para viajar a Cornell, donde Edward Titchener, un discípulo británico de Wundt, llevó el estructuralismo psicológico a los Estados Unidos y lo transformó en una escuela propia. Les esperamos allí. Gracias por su atención y hasta pronto.